También voy a apagar mi cámara. Hola, muy buenos días, estimados y estimados segundos y alumnos de la modalidad cuarto medio con fines laborales. Hoy día vamos a trabajar la segunda guía, que es de ciencias sociales y de geografía. Segundo, ¿usted le respondió a esta guía? ¿La trabajó? Sí, profe, no logré terminarlo, sí, porque hice Ya, hasta el pero por lo número menos 10. avanzó en algo. De ahí, sí. Sí. Vamos con la primera. Dice, ahí hay un mapa y hay una simbología. Aquí hay un carrito que identifica el yacimiento minero, un pez que representa pesca, una foto de centros industriales, un pinito que habla de la agricultura, una plantita de la agricultura, y hay un pinito que habla de la Sí. silvicultura y una ovejita o un vacuno debe ser de la ganadería. Y nos pregunta en la primera, dice, según el mapa, ¿en qué zona geográfica de Chile se concentran gran parte de la actividad forestal? Norte Grande, zona central, norte chico, zona sur. ¿Qué respondió ahí usted? Marqué la B, profe, zona La 1. central. Sí, La B, si la B. nosotros miramos el pinito que está aquí, Sí. el pinito representa la silvicultura o la actividad forestal. Y la actividad forestal, por lo que nos indica, el pinito está entre la octava y la undécima región del general Carlos Ibáñez del Campo, en la región de Aysén. Por lo tanto, si nosotros vemos el mapa, eso está en la zona sur de Chile. La zona central la comprende la región metropolitana, la quinta región de Valparaíso, la sexta, la séptima. Pero Mm, entonces la silvicultura, o sea, lo que nos pregunta que en qué parte se concentra la actividad forestal es en la zona sur, porque aquí en el mapa nosotros vemos los pinitos, están desde la octava, la novena, la décima cuarta, que anteriormente era la décima, y la décima región. Por lo está en la octava, en la décima cuarta, que es la región de los ríos, y en la región de Aysén. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D de dedo. la D. Sí, la D es la zona sur. Ahí está concentrada la gran parte de la actividad forestal. Es súper importante en los mapas identificar eso. Después la pregunta 2 dice, Vale, profe. considera la información entregada por el mapa, ¿cuál es la principal actividad económica de las regiones 1, 2 y 3? Si nosotros nos vamos al mapa, en la 1 tenemos un carrito minero, en la 2 tenemos un carrito y en la 3 tenemos un carrito. Por lo tanto, si nos vamos a Sí, la simbología, ¿cuál es la actividad principal? La alternativa es la la minería. A, ¿no es Minería. cierto? Correcto, minería. Lee el siguiente párrafo. Es un cordón montañoso que recorre el territorio chileno de norte a sur. Sus mayores cumbres sobrepasan los 6.000 metros de altura. En el norte grande, esta descripción se refiere a la cordillera de Nahuelbuta, la cordillera de los Andes, la cordillera de Domeico o la cordillera de la costa. ¿A qué está haciendo referencia ahí en la pregunta 3 sobre el cordón montañoso del norte de Chile? En la 3. Yo marqué la D, profe. Cordillera de la Costa. No, la cordillera de la costa está
desde la cuarta región hacia el sur, inclusive en la octava, novena región, se llama Cordillera Nahuelbuta, la misma cordillera de la costa. No sé si ha venido usted a Viña, Valparaíso. Cuando estamos por llegar, subimos unos No, cerros y después los bajamos. Esa es la cordillera de la costa. Más adelante la vamos a ver. La alternativa correcta aquí es la cordillera de los Andes, ¿ya? Porque está preguntando a ver, puntualmente en el norte grande. Entonces, la alternativa correcta es la B, de Barco. ya. El clima del norte grande influye para que su población se concentre principalmente. El clima del norte grande, cuando estamos hablando de norte grande, estamos hablando de la región de Arica, Iquique, Antofagasta. Ese es el norte grande, después viene el norte chico. El clima del norte grande influye para que su población se concentre principalmente en oasis, en el altiplano, la zona costera o la pampa desértica. ¿Dónde se concentran generalmente la población? En el norte, La C, profe. la C, ¿no es cierto? En la zona costera, efectivamente, porque el oasis, el único oasis que hay es el de Pica y hay una población que no supera las 4.000 casas. Después está la Cocha, que también está en el oasis de Pica cercano, pero efectivamente, por el clima, en el norte la mayor cantidad de poblaciones se ubica en la zona costera. Podemos ver que Antofagasta está al borde del mar, Iquique está al borde del mar, Arica está al borde de la zona costera. Y en la pampa desértica hoy día están poblando con algunas empresas, pero la población no se concentra principalmente. Entonces, efectivamente, la respuesta era la C, la zona costera. La C. 5. En Chile la pesca se desarrolla por trabajadores independientes, es decir, tienen una jornada laboral definitiva, acceden al seguro de cesantía, carecen de contrato y empleador o reciben una remuneración fija. Cuando hablamos de trabajador independiente, ¿cuál es la alternativa que corresponde a un trabajador independiente? Sin complicaciones de equivocarse, si aquí estamos para aprender, para recordar. Un trabajador independiente es una persona que no tiene empleador y no tiene una jornada de horario establecida. Por lo tanto, carecen de contrato y empleador. Porque ¿quién tiene una jornada laboral definitiva? Un trabajador bajo subordinación y dependencia. ¿Quiénes acceden al seguro de cesantía? Sí, Los trabajadores bajo subordinación y dependencia una vez que son finiquitados. ¿Quiénes reciben remuneración fija? Un trabajador bajo subordinación y dependencia. Aquí la alternativa correcta es que sí. carecen de contrato y empleador. Sí. Esos son trabajadores independientes. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Sí. ¿Qué había colocado ahí usted segundo? La D. No, La D. ¿Reciben una remuneración fija? No, esas son sí. las tres anteriores pertenecen a trabajadores bajo subordinación y dependencia. 6. ¿Cuál de las siguientes actividades se puede denominar primaria? A. La construcción, manufacturas, agrícola y comercio o todas las anteriores. ¿Cuál se puede denominar como actividades primarias? La C, profe. Agricultura y comercio, dice usted. Sí. Exactamente es la letra
Sí, ¿ya? Entonces, la actividad de la construcción dice, la actividad de la construcción, a ver, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Las actividades primarias son la ganadería, la pesca, las forestales, la agricultura y el comercio. Esas son eh, actividades primarias. Y también está ahí, ¿no es cierto?, la agricultura y el comercio, que lo acabamos de nombrar, es actividad primaria. Después están las actividades secundarias, que son todas aquellas empresas manufactureras. No sé si entiende el concepto de manufacturera. El concepto de empresa manufacturera son aquellas empresas que toman una cantidad de materia prima y la convierten en un producto terminado. Me explico. Una empresa manufacturera pudiera ser una fábrica de chocolate. ¿Por qué? Porque la fábrica de chocolate, para terminar en ese producto final que se llama chocolate, necesita materia prima como cacao, azúcar y algunas especies para mezclarlo, hacer un proceso, una manufactura y convertirlo en un producto terminado, que va a ser el chocolate. En el caso de las empresas que fabrican fideos, también son una empresa manufacturera, o los panaderos también son manufactureros, porque ellos toman una cantidad de materia prima, en el caso de los panaderos, harina, sal, agua, mezclan todos estos productos, los llevan a cocción y sale un producto final que se llama pan. Entonces, las empresas manufactureras son esas. Bueno, las, y las empresas terciarias son todas aquellas empresas que prestan servicios, sean los bancos, sean todas aquellas empresas de servicios que prestan un servicio, no fabrican, no producen, no tienen nada que ver con la agricultura y el comercio. Esas son terciarias. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta correcta era la C, que es agricultura y comercio. Ahí estaba bien usted, segundo. Lee y responde las siguientes preguntas relacionadas con el sistema democrático en Chile. Según la vigente Constitución Política de Chile, ¿cuánto tiempo duran en el ejercicio del cargo los senadores? Y nos dice 2, 4, 6 y 8. ¿Cuánto piensa usted que Yo duran los marqué la D, senadores segundo. electos en Chile? ¿8 años? 8 años. La D del Sí, dedo, ¿sí? Correcto. Ellos sí, la duran D. 8 años en su cargo, y la D. Ellos duran 8 años en su cargo y son renovados en forma parcial. ¿Cómo en forma parcial? Cada 4 años los que están agrupados eligen aquellos que están agrupados en regiones pares. Por ejemplo, la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12, la 14. Y hoy día la 16. Entonces, por eso que hay cada 4 años elección de senadores, y después los próximos 4 años están todas las regiones impares. Eligen los senadores de las regiones impares: 1, 3, 5, la región 7, la 9, la 11, la 13 y la 15. Entonces, efectivamente, ellos son elegidos cada 8 años. Los alcaldes son elegidos por los ciudadanos, por los concejales, por los diputados o por los ministerios. ¿Por quién piensa usted que son elegidos los concejales? Por la A, profe, por Alternativa. Ciudadanos. Correcto, ¿cierto? Porque los alcaldes son de elección popular. Cuando hay que elegir elegir alcaldes para las comunas, que vienen elecciones este año para alcaldes, ¿cierto? Tenemos que ir a votar para elegir entre los candidatos que se presentan. Por lo tanto, es una Sí. votación de elección popular y corresponde a los ciudadanos elegir los concejales, pero los alcaldes y también los concejales.
Los ministerios son de confianza del presidente de la República, por lo tanto no tienen nada que ver con de votación popular. De las siguientes instituciones, ¿cuál de ellas se encarga de administrar las regiones? Los ministerios, la intendencia, GORE, las gobernaciones o las municipalidades. ¿Quién se encarga de administrar las Yo marqué regiones? la D, profe. Las ¿Las municipalidades. municipalidades? No, Sí. aquí vamos a explicar. ¿Ya? La administración, Chile es el único, Chile, y tengo entendido que su país, Perú, son los únicos países presidencialistas en el mundo. ¿Qué significa eso? Que todo el poder lo tienen los presidentes, tanto la administración política como la administración, eh, la administración pública. Por eso que a los presidentes en Chile y en Perú, me parece, se les dice por un lado presidente de la República y por otro lado se les dice jefe de Estado. Cuando se refieren al presidente de la República es el que administra todo el país, todo el territorio nacional. Y cuando se hablan de jefe de Estado es el que controla y supervisa todos los poderes, o sea, no todos los poderes del Estado, pero todas las instituciones públicas. En el caso de las regiones, hasta hace un par de años atrás eran administrados por las intendencias. Pero hoy día existe el GORE, que es el gobierno regional. Y el gobierno regional es un órgano público encargado de la administración superior de cada una de las regiones de Chile. Y tiene como objeto desarrollar, de aplicar el desarrollo social y cultural, económico. Para el ejercicio de sus funciones gozan de personalidad jurídica de derecho público y tienen patrimonio propio. Los gobiernos regionales tienen patrimonio propio. Y tienen siempre su sede en la ciudad capital. Por ejemplo, en Valparaíso, en los GORE están en la ciudad de Valparaíso. En Santiago están en Santiago. En Antofagasta están en Antofagasta. Siempre en la ciudad capital de la región. Como les decía anteriormente, estaban los intendentes, pero hace un par de años se cambió y se empezaron a llamar gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales hoy día están compuestos por el delegado presidencial, que es un cargo que reemplaza a los intendentes, se llama delegado presidencial. Y el GORE también está incorporado por el gobernador de la región. El que preside el gobierno regional es el gobernador. La diferencia entre el gobernador y el delegado presidencial es que el gobernador también es electo por elección de los ciudadanos, el gobernador. Y el intendente, hoy día el delegado presidencial, es nominado y es de confianza del presidente de la República. Entonces, aquí la alternativa correcta, habiendo explicado esto, ¿cuál es para usted la alternativa correcta? ¿Alguna La duda respecto? gobernaciones, según O sea, lo explicado. la alternativa correcta sería que hoy día aquí estar un poquito mal, aquí debiera decir B, intendente, y hoy día la región es administrada por el GORE, ¿ya? Gobierno regional, por el GORE. Y quienes constituyen el gobierno regional es el gobernador y el delegado presidencial. Por lo tanto,
Aquí la suspicacia está en que dice intendencia. Si nosotros tomáramos la alternativa correcta en este caso, debiera ser la C porque nos dice de quiénes administran la región. Pero ahí debiera decir gobernador y delegado presidencial. Entonces hay que corregir esa pregunta, está mal hecha. La persona que elaboraron la guía está mal hecha. Ya. Entonces le aclaro. Para este efecto vamos a considerar que la alternativa correcta pudiera ser la B, porque nos habla de la intendencia, La B. donde fueron reemplazados por los delegados, los intendentes fueron reemplazados por los delegados presidenciales. Y en el fondo hoy día quien administra, aquí deberían haber sacado la palabra intendencia y haber dejado GORE nomás, ¿ya? Gobierno regional. Para que lo corrija ahí y coloque que las regiones son encargadas por los GORES, que son los gobiernos regionales, y que se constituye de los gobernador y delegado presidencial. Vamos a arreglar esa pregunta para más adelante. ¿En qué zona geográfica de Chile se ubican los Shelman, también conocidos como los Jona, a la llegada de los españoles? Aquí, yo sé que a los extranjeros les complica este tipo de preguntas porque son más locales. Sí, bro. Entonces, ¿en qué ubican los Shelman? Bueno, en estos días les va a llegar un video de los pueblos originales de Chile, ¿ya? Los Shelman, ellos son conocidos también como los Bona. Acuérdense que en Magallanes, en la zona austral de Chile, hay un indio patagón que todos le van a besar el dedo gordo cuando llegan a Punta Arenas. Pero los Shelman, ellos gobernaban entre la región de Chiloé, Aysén y Magallanes. Eran, como le dijera, pueblos indígenas de la zona austral. Ya porque en el norte estaban los Aymará y otros, en la zona central estaban los mapuches, y en el norte grande también estaban los quechua y otros. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es la B. B, los Sherman, los Oda o los, ¿cómo le dijera yo? Son de la zona austral. Ellos andaban en canoa, vivían de la caza de lobos, de mariscos, y se le llamó Tierra del Fuego porque estos Sherman o los Ona, cuando andaban en su canoa en su canoa, porque ellos vivían su gran parte de vida en la canoa, y en el centro de la canoa ellos le colocaban barro, y en ese barro siempre tenían fuego para calentarse, para calefaccionarse. Entonces, claro, cuando llegaron los españoles vieron miles de fogatas en el océano, allá en el sur, en la zona austral. Y los españoles dijeron, esta es tierra del fuego, porque veían cuando venían entrando con sus barcos, muchas de estas cositas, y en la noche no veían qué lo que eran canoas, y que tenían fuego encendido. Entonces, por eso le llamaron tierra del fuego. Entonces, esa es la zona austral que existían los Shelman. Austral. De las siguientes ciudades, ¿cuáles fueron fundadas por Pedro de Valdivia? Santiago Concepción, Copiapó Coquimbo, Rancagua Curicó, Arica y Iquique. ¿Qué alternativa colocó usted aquí? La C, bro. La verdad que don Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago, por eso tiene un caballo en la plaza de armas ahí, en honor a su fundación, y la otra ciudad que fundó es Concepción. Entonces la alternativa correcta es la A. Para que corrija.
Vale, profe. Los indígenas formaron parte de las encomiendas, fueron ocupados principalmente. ¿Entendía usted el concepto de encomienda que dice que fueron formados, los indígenas formaron parte de las encomiendas? ¿Sabe usted qué es lo que era una encomienda en ese tiempo? Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una Digo, encomienda para usted? cuando se enviaba, por ejemplo, el familiar estaba lejos, entonces enviabas una encomienda, un bulto. Pero ¿Ya? esto se refiere a otro dicho, sí. Bueno, Que, la encomienda en el tiempo de la conquista en cualquier país de Sudamérica consistía en lo siguiente. La encomienda era cuando los representantes de la colonia española le entregaban a ciudadanos europeos, porque en ese tiempo existían 4 tipos de mestizaje. Estaban por un lado los indígenas, estaban los criollos, estaban los españoles o europeos, ¿ya? Y estaban los mestizos. Para desarrollar esta pregunta y para explicarle la encomienda, entonces existían los indígenas que eran parte de cada uno de los territorios en América. Después existían los criollos. ¿Quién piensa que son los criollos? lo, los militares, Los criollos eran aquellos hijos de españoles o europeos nacidos en América. Eran los hijos de españoles o europeos que nacían en América, en cualquier parte de América. Eso eran los criollos. Después estaban los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los hijos de españoles con indígenas. Eso eran mestizos. Y estaban los españoles o europeos que eran los conquistadores. Entonces, criollo, puede salir pregunta por ahí, son, son hijos de españoles o europeos nacidos en América, en este caso en Chile. Eso eran los criollos. Entonces, la colonia española, que el virreinato estaba en Perú, ¿no es cierto? Porque una de las misiones que tenía los españoles en la conquista era la búsqueda de oro. Entonces, ocupaban a los indígenas como parte de las encomiendas. ¿Y qué es lo que era la encomienda? Era un grupo de esclavos, 30, 40, 50, en la colonia. ¿Y quién eran los esclavos? Generalmente eran indígenas o eran esclavos que habían traído de África los españoles, los barcos. Y tomaban un grupo de esclavos y se los entregaban a los españoles o a los criollos para que estos lo ocuparan en los lavaderos de oro y en las faenas de agricultura. La encomienda entonces era un grupo de personas esclavas que le eran entregados por la corona a los conquistadores y a los hijos de ellos nacidos aquí en Chile, no así a los mestizos ni a los, ni a los indígenas. Entonces, esos son encomiendas. Era un grupo de esclavos que se le entregaba gratuitamente a los conquistadores o a los criollos para que les sembraran la tierra, pero principalmente, porque aquí la palabra dice, fueron ocupados principalmente para las faenas mineras, para las faenas agrícolas, pero aquí no sale ninguna de esas, por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta? la B, pro. La B, ¿no es cierto? Los lavaderos de oro. Entonces, claro, hoy día las encomiendas son cuando nosotros mandamos un regalo a larga distancia o mandamos algunos obsequios a larga distancia. Pero en el tiempo de la colonia, Sí, entonces,
La encomienda era que se le entregaba un grupo de esclavos a los conquistadores, a los europeos o los criollos. De las siguientes revoluciones históricas, ¿cuál es considerado un factor externo que influyó en la independencia de Chile? A. Revolución rusa, Reforma mexicana, Revolución cubana, Revolución francesa. Ah, perdón, sí, en la 13 estamos, ¿no es cierto? Sí, en la 13. De la siguiente revolución histórica, ¿cuál considera que fue un factor externo que influyó en la independencia de Chile? ¿Cuál piensa usted que es? La A, Revolución Rusa. Ya. Bueno, lo que influyó en, en Chile y en América principalmente, eh, influyó indirectamente fue la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa se conoce porque se pasó del trabajo agrícola de los campos a la industrialización. La Revolución Francesa nos habla cuando el ser humano empieza a generar industria, fabricación de autos, todo se empezó a confeccionar a través de maquinaria. Entonces influye en el factor interno que influye en Chile y en todos los países de América, pero aquí está preguntando por Chile, es la Revolución Francesa. Eh, la Revolución Francesa, lo único que de alguna forma, para identificarla mejor sin profundizar en ella, es que se pasó de un trabajo campesino agrícola a la industrialización. Viene el nacimiento de la industria. Y aquí en Chile ese fenómeno afecta, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, y es la Revolución Francesa. La respuesta es la letra D de dedo. La D. mexicana no nos influye a nosotros. La Revolución Cubana no era de esa época. La Revolución Cubana del siglo XX. Estamos hablando aproximadamente del fin del siglo XVIII y XIX. Y la Revolución Rusa también es más contemporánea. Por lo tanto, la revolución más antigua aquí es la francesa y en este tiempo en la independencia de Chile es la que afecta el proceso. Entonces, la respuesta correcta es la D de dedo. Revolución Francesa. ¿En qué etapa del proceso de la independencia de Chile, quiere decir, falta, se instauró el Congreso Nacional? ¿En la Patria Nueva, en la Reconquista, en la Patria Vieja o en la etapa de la anarquía? En la D, profe, anarquía. El proceso de independencia, en, ¿en qué etapa del proceso de independencia se instauró el Congreso Nacional? El Congreso Nacional en Chile se formó en el año 1811. De acuerdo a los datos históricos, Chile se independizó de España en 1810, ¿no es cierto?, con la primera junta de gobierno. Pero la verdad de las cosas es que la independencia de Chile, ahí lo que se constituye, para efectos de respuesta, si le preguntan cuándo es cuándo se libera Chile de los españoles, cuando se independiza, de acuerdo a la historia, en 1810. Eso es lo que nos han dicho siempre. Pero verdaderamente Chile se independizó el 12 de febrero del año 1812, por ahí, 2 años después. En lo que se constituye en el año 1810 es la primera junta de gobierno. Primera junta de gobierno. Y el Congreso Nacional, a que nos hace referencia la respuesta, se crea a un año después de haberse
firmado, o sea, de haberse constituido la primera junta de gobierno, y en el año 1811. A diferencia de la junta de gobierno de 1810, que juró lealtad al rey de España, el Parlamento impuso una serie de normas influidas por el pensamiento ilustrado que buscó romper con el régimen monárquico. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo voy a explicar de otra forma, pero la respuesta correcta aquí entonces es la patria vieja. La patria vieja. ¿Por qué se produce el proceso de independencia en América? Es porque los criollos, nos situamos más atrás, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la etapa de la conquista y los conquistadores empezaron a tener familia y los hijos de españoles o de europeos, entre ellos, que eran criollos, crecieron y estos jóvenes se fueron a preparar a Europa, a estudiar a Europa. Bueno, ya en Europa, estos cabros se dieron cuenta de que el rey Francisco Fernando estaba muy lejos allá y que además con el tema de la revolución de los moros, este había sido derrotado y los chiquillos jóvenes decían, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros estando tan lejos y dándole lealtad a un rey que está preso? Y estos cabros criollos que fueron San Martín en Argentina, Bernardo Higgins en Chile y otros en América, decidieron romper las cadenas con la corona española y juraron independizarse de la corona. Bueno, ahí hay otro enredo de por medio que el virrey del Perú, que era el papá de Bernardo Higgins de Chile, Bernardo Higgins, los demás lo consideraban que era un traidor porque él seguía en honor a su padre jurándole lealtad a la corona española. Tanto así que en Chile mandó a matar a los hermanos Carrera y a otros revolucionarios, como Manuel Rodríguez, porque se suponía que eran desleales a la corona española. Bueno, ahí hay harta historia que contar, pero en el fondo, efectivamente, la diferencia que tuvo la primera Junta de Gobierno también, como conocimiento por si saliera alguna pregunta, es que la primera Junta de Gobierno de 1810 le prometió lealtad al rey de España. Al año después se formó el primer Congreso Nacional y este Congreso Nacional no prometió lealtad al rey de España. ¿Por qué está constituido? Obviamente por puros criollos o españoles. Esto es como conocimiento más general nomás, ¿ya? Por lo tanto, se constituyó, se instauró el Congreso Nacional en la patria vieja. Una de las principales consecuencias de la Guerra del Pacífico fue la incorporación del territorio nacional de la zona D. Cuando fue la Guerra del Pacífico, lo vimos en parte en la clase pasada cuando se hablaba de Chuquicamata y eso. Y de la Guerra del Pacífico fue la incorporación del territorio nacional de la zona D. ¿Qué se incorporó al territorio nacional en la Guerra del Pacífico? La región de Aysén, la región de Chiloé, la región de Magallanes o la región de Antofagasta. ¿Qué colocó usted aquí segundo? ¿O cuál cree que es la alternativa correcta si no lo respondió? La alternativa correcta, Magallanes. No. En la Guerra del Pacífico fue en la zona norte, para que nos ubiquemos territorialmente, ¿ya? Fue generalmente desde la quinta región hacia el norte, pero la Guerra del Pacífico en sí se llevó a cabo entre la región de... ¿Se acuerdan que yo les comenté que Chile llegaba hasta Copiapó nomás? Y que después la Sí, Guerra del Pacífico, con el tema de los salitres, Chile, la Guerra del Pacífico, se ganó la región de Antofagasta y la sumó al territorio nacional. Y nosotros llegábamos hasta el final de la región de Antofagasta. Y después se anexó
toda la región de Iquique y de Arica. Y yo les decía que Antofagasta e Iquique eran regiones que pertenecían al pueblo boliviano y Arica pertenecía al pueblo peruano. Entonces lo que se anexó al territorio nacional como consecuencia de la guerra del Pacífico fue la región de Antofagasta. ¿Ya? A fines del siglo XIX, las empresas salitreras eran propiedad de capitales extranjeras. ¿Cómo se benefició el Estado chileno de su producción? ¿Cómo piensa usted que el Estado chileno se benefició de la producción de las empresas? Porque Chile hubo un momento en que hubo un boom respecto en el norte por ir a trabajar a la salitrera. Me imagino que usted se vino en avión o en bus para Chile cuando viajó o cuando viaja. Ah, ya, por eso no. Claro, ahí hay dos salitreras que son históricas, que es la de Humberton y al frente está la minera, la salitrera Santa Laura. Están en la entrada de Iquique, desde la ruta 5 hacia Iquique. Entonces, ¿en qué Ah, piensa que debería se ser benefició la D. comprando salitre a bajo precio? ¿Eso dice? Abajo. Sí, La B, cobrando impuestos por la venta de la salitre. D, La D de dedo. la D. Ya. La alternativa correcta, Chile se benefició de las empresas salitreras que eran extranjeras, fundamentalmente eran inglesas e italianas, bajo las empresas salitreras siempre estaban bajo propiedad de los europeos. Entonces Chile se benefició, después que ganó ese territorio a Bolivia, en arrendarle el terreno a las empresas salitreras para que pudieran extraer el salitre. No les cobraba impuestos por la venta de salitre, ni tampoco vendía los insumos de estos salitres chilenos, sino que los sacaban en barco, pero Chile se benefició arrendando el terreno a la salitrera. ¿Ya? Ya. Entonces, la respuesta correcta es la A. La A. Después dice, ¿qué caracterizó políticamente el periodo comprendido entre 1891 y 1925, dominado el periodo del parlamentarismo en Chile? ¿Por qué se caracterizó el parlamentarismo en Chile? La alternativa A dice la influencia del movimiento obrero, el predominio del poder legislativo, la influencia de la Iglesia Católica, el predominio de el predominio del poder ejecutivo. Se lo explico, porque, a ver, ya previo a la revolución de 1891, se practicaba en Chile un incipiente parlamentarismo. Parlamentarismo significa que lo que nos está diciendo, que gobernaban más los parlamentarios que el presidente de la República. Tenía más credibilidad en la gente el parlamentarismo que eran los diputados, los senadores. Y todos los grupos políticos habían comenzado a tratar de menoscabar y denostar el poder del presidente y exigir mayor participación del Congreso Nacional en la conducción del país. Entonces, si, el parlamentarismo lo que buscaba era tener el control del país ellos, los diputados y los senadores,
y menoscabar y denostar la función del presidente de la República y exigir que el Congreso fuera mayoritariamente el que tomaba las leyes, últimamente hubo algo parecido en Chile con el estallido social. Cuando estaba el presidente Piñera, el que tomó el control al final, en una etapa, fueron los parlamentarios, el Congreso y los senadores, porque la gente lo único que hacía era denostar y criticar al presidente. Esto también se había dado anteriormente en Chile entre los años 1891 y 1995. Entonces, en virtud de esta explicación, ¿cuál piensan ustedes que es cuál piensa usted que es la respuesta correcta? ¿La influencia del movimiento obrero, el predominio del poder legislativo, la influencia de la Iglesia Católica o el predominio del poder ejecutivo? El predominio del poder legislativo, la B. Exacto, eso es lo que pasó. Ellos se pasaban por el aro al presidente y querían gobernar ellos. Eso se llama parlamentarismo, ¿ya? Y eso es lo que predominó en esa época y también predominó con el tema de la pandemia que en Chile en el gobierno recién pasó. Aquí vamos a observar con atención la imagen y se va a responder las siguientes preguntas. Y hay un cuadro ahí del tiempo del año 1900, a finales de la Patria Vieja, y dice vivienda popular de Valparaíso hacia los años 1900. Bueno, con las características que se ve, era una vivienda de adobe, con, con teja y con gente ahí dentro de un mismo, compartían un patio común. Entonces la pregunta 18 nos dice, la mortalidad infantil, la propagación de enfermedades asociadas a la mala higiene y el aumento de la delincuencia en las ciudades son características de una situación en Chile a inicios del siglo XX que se suele llamar inquilinaje, A, B, vagabundaje, C, cuestión social y D, mi querida Chuma. Entonces, ¿a qué se debió? Entonces, ¿cuál piensa que es la alternativa correcta? Acá, según la palabra ahí, querida Chusma. ¿Ya? Primero vamos a ver qué es qué es lo que era inquilinaje. ¿Usted tiene una noción de qué es lo que son los inquilinos? Sí, ¿Ya? Más o menos, claro, ¿cuál es el concepto que tiene de... inquilinaje quiere decir cuando uno alquila una habitación, por ejemplo, de una casa. Ese, ese es un tipo de inquilino, ¿no es cierto? Que arrienda. Pero Sí. también en ese tiempo el inquilinaje se refería a que el inquilino era aquel trabajador de fondo que trabajaba al dueño de un fondo, de un terrateniente, a cambio de techo y alimento. Eso eran los inquilinos. Había un fondo, estaba el patrón de fondo, ¿no es cierto? Y le decía, ok, yo te doy casa y te doy comida, pero tú me trabajas a cambio de casa y comida. Eso eran los inquilinos. Bueno, vagabundaje. Y también lo que dice usted, un inquilino es alguien que arrienda, pero a diferencia de este otro concepto de inquilinaje, era alguien que en el campo trabajaba, en, en, en Chile por lo menos, antiguamente la gente vivía en el campo y el patrón de fondo hacía lo que quería porque él le estaba dando techo y comida. Después se modernizaron un poco los Ya. patrones y le dijeron vaya a pasar a la condición de mediero. No sé si conoce el concepto de mediero. No, 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 bro. Ya. Entonces le dijo, ok.
Ahora, tú lo que vas a hacer, vas a plantar, no sé, poroto, arroz, lenteja, arveja, y todo lo que se produzca, la mitad es tuya y la mitad es mía. Eso eran medieros, porque todo lo que ellos Ujú. sembraban, se deslomaban sembrando hectáreas y hectáreas, y el patrón de fondo se llevaba la mitad porque él era el dueño de la tierra, y el otro colocaba el trabajo y se llevaba la otra mitad. Ese era mediero, pero anteriormente eran inquilinos, ¿no? Decía que tú venías aquí a trabajar y en el fondo vaya a ir a la casa, se le llamaba casa, la casa principal del patrón, y va a venir a ordeñar las vacas, va a venir a hacer aseo, va a hacer un montón de actividades, pero yo te voy a dar una casa y un pedazo de terreno para que siembres para alimentarte. Eso era el inquilinaje en el campo. Como usted bien lo dice, también el inquilinaje era como inquilino arrendar una propiedad más adelante. La cuestión social es un conjunto de problemas que vivían sectores populares y tienen dos causas. Una es la emigración del campo a la ciudad, que aquí nos está diciendo que por qué influyó la Revolución Francesa en Chile, porque también cuando se hace la Revolución Francesa, también en Europa se emigra del campo a la ciudad. Los campesinos empiezan a ver que hay mejores condiciones de vida en la ciudad y empiezan a hacer una emigración Sí. por condiciones laborales a la ciudad. Empiezan a dejar el campo los más jóvenes, y eso, el hecho que empiecen a emigrar a la ciudad, se produce un fenómeno muy parecido a lo que se produce hoy día, que hay una alta emigración de ciudadanos colombianos, venezolanos, de diferentes orígenes, puertorriqueños, haitianos, también ciudadanos bolivianos, ciudadanos peruanos, que hacen que vienen a buscar una mejor condición de vida a Chile, y eso hace que las, las propiedades se conviertan en escasas y al final viven en hacinamiento 10 personas en una habitación. En el tiempo del a inicio del siglo XX, entonces también hay una cosa que se llama cuestión social, es que es consecuencia de la inmigración y empiezan a haber propiedades que están sobrepobladas, y eso hace que se generen condiciones de enfermedades asociadas a la mala higiene, y además también aumenta la delincuencia, porque como hay escasez, hay mucha mano de obra disponible y hay escasez de trabajo, la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que alimentarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Recurrir a lo más fácil, que es delinquir. Esto pasó en Chile ahora y está pasando, o sea, y pasó a fines a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, esto de la inmigración, donde llegan muchas personas, viven en forma hacinada en diferentes tipos de casas o en diferentes tipos de habitaciones, se llama cuestión social, ¿ya? Y mi querida Chuma se le decía, Ya. era una forma despectiva que ocupaban los políticos para referirse al pueblo, mi querida Chusma. Pareció al chavo del 8 que decía que eran Chusma, porque eran gente de conventillo. Entonces, en Sí, virtud de ahí, esta ahí explicación, ¿sí? Comente nomás. justo estaba viendo, justo estaba viendo la información de Chusma y antiguamente decían, o sea, desorden, por eso que Claro, decía la D. sí, hoy día se le llama revolucionario, comunista. A todo el que se oponía, como usted bien lo dice, a los sistemas, se le nombraba, quería chusma, porque exigían condiciones. Habiendo explicado los conceptos Ya. de las cuatro palabras que están ahí, ¿cuál sería la alternativa correcta para esta pregunta que dice la mortalidad infantil?
la propagación de enfermedades asociada a la mala higiene y el aumento de la delincuencia en las ciudades son características de una situación en Chile al inicio del siglo XX que se suele llamar, ¿cómo se le llamaría a eso? A que Cuestión hubiera social. amontonado, cuestión social, ¿no es cierto? Eso es la cuestión Sí, social. Hoy día tenemos un problema de cuestión social, sí, porque tenemos familia que en sí, busca, en ese tiempo la gente venía del campo a trabajar a la salitrera del sur de Chile, venían a trabajar a la salitrera. ¿Qué es lo que pasó? Que un señor alemán por ahí descubrió el salitre sintético y dejó la escoba porque hubo que cerrar las dos salitreras. Cuando se cerraron las salitreras, la gente empezó a retornar a sus lugares de origen, a sus pueblos de origen. Pero como ellos iban en busca de trabajo, Santiago ofrecía más oportunidades de trabajo porque era la capital de Chile. Por lo tanto, la gente que iba rumbo al sur, ¿dónde se quedaba? En Santiago. Y ahí también se empieza a levantar todo lo que son, en ese tiempo se les denominaba las poblaciones callampas, que nacían así de cartones, de fonola, de tapitas de... Y empezaron a proliferar o a crecer por los bordes de los canales que se llamaban poblaciones callampas. Entonces, como la gente salió del campo a trabajar a las mineras, después las mineras cerraron porque se descubrió el salitre sintético y van de regreso a sus países, a sus ciudades, perdón, de origen, y en la mitad del camino estaba Santiago, por lo tanto la mayoría se quedaba con la esperanza de encontrar un buen trabajo y no volver derrotado a sus zonas de origen, por lo tanto se quedaban soportando vivir hacinado en lugares con mala higiene y con muchas enfermedades. Y eso se denomina cuestión social. Entonces la alternativa correcta es la cuestión social. C. Sí, C, cuestión social. Como usted bien lo dijo, la querida Chuma se le decía eh, aquellos que decían, no sé, pues vamos a luchar por un sueldo más justo, o vamos a luchar por vivienda, o vamos a luchar por esto, se les decía que se les dice quería chuma, pero hoy día más se ocupa que son comunistas, que son guerrilleros, que son, no sé, un montón de conceptos nuevos. La ya. pregunta 19 dice, entre 1884 y 1920 la economía chilena logró un crecimiento sin precedentes, llevando a miles de campesinos a trasladarse a las zonas urbanas en busca de trabajo en las ciudades, situación que se manifestó en la construcción de viviendas sociales, en la aparición de barrios obreros, en la construcción de albergue o en la aparición de conventillos. Acá sería la A. ¿Ya? Según usted sería la A, la construcción de viviendas sociales, ¿no es cierto? Bueno, Sí, les voy a explicar. La respuesta correcta es la aparición de conventillos. Recuerda que yo le decía que esta cuestión social, que era que la gente o miles de campesinos se trasladan a la zona en la zona urbana en busca de trabajo en las ciudades, esto llevó sí. a esto, el nacimiento de conventillos. Y lo voy a explicar un poquito en breve. Entonces, la respuesta es que es la aparición de conventillos y se le denominó esta forma de conjunto de problemas sociales y materiales que afectaron a los sectores más pobres de la población. Estos surgieron de las transformaciones que vivió Chile al pasar por un periodo de gran auge económico. Estábamos hablando que todo el mundo iba a buscar empleo a las salitreras. Así el incremento de la actividad industrial y minera produjo una mayor capacidad de absorción de mano de obra, o sea,
al igual que cuando hablamos de la Revolución Francesa, se presenta el mismo fenómeno en Chile, pero con retraso de años. Y aquí en Chile también empieza a haber una industrialización, ¿ya? Y el crecimiento de las empresas mineras, y eso produjo que hubiera una mayor cantidad de absorción de mano de obra y en las ciudades capitales o ciudades grandes, y también en donde estaban los centros mineros o los centros salitreros. Esto movió la migración desde el campo a la ciudad y también del campo a los poblados mineros del norte. Esta población, el proletariado obrero, cuando se habla de la palabra proletario, para usted, ¿qué es lo que es un proletario? Pero indico Proletario. porque puede... Proletario. Proletario. Si no la sabe, yo se la voy a indicar. Proletario es aquella persona que es de condición humilde o en condición de pobreza, y se le llama proletario porque no tiene una propiedad, una casa. Cuando usted adquiere una casa, deja de ser proletario. Igual que muchas veces a las personas le preguntan, ¿usted qué a los indigentes? O muchas personas dicen, ¿qué condición económica tiene usted? Yo soy pobre. Ah, sí, pero usted tiene casa, sí. A lo menos tiene donde vivir, por lo tanto usted no es pobre, es una persona necesitada, porque tiene necesidades, pero no es pobre. O proletario, porque el proletario es aquel que no tiene casa, o el indigente. El indigente tiene muchas necesidades. Y él sí es pobre, porque se tapa con cartones o con frazadas que encuentra por ahí. Pero la persona necesitada es aquella que ya tiene casa, aquella que tiene un autito, pero tiene otras necesidades, por lo tanto, ahí se debiera identificar como una persona necesitada. La gente siempre dice, soy pobre. No, pobre es que no tiene ni siquiera dónde cubrirse. Son conceptos de la OEA. Entonces, Sí. se manifestó con la construcción, o sea, con la aparición de los conventillos. Las poblaciones, la construcción de viviendas sociales, recién fue a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, por ahí por el año 1900, en Chile se decreta la ley de habitación obrera y las empresas empiezan a construir poblaciones cerca de las fábricas o dentro de la fábrica para que las personas habitaran ahí mismo. Tanto así que hay ciudades como le decía yo, como Humberstone, y iban a trabajar al salitre, pero tenían donde vivir sus propias casas. Y en la zona minera tenemos a Sewell, que está en el mineral de Chuquicamata arriba. Hay una ciudad completa donde todos aquellos que iban a trabajar a la minera del Teniente, eh, tenían una población que tenía cines, tenía plazas, pero esas eran las construcciones obreras que generaban la empresa para tener a sus trabajadores y que obviamente rebajaban impuestos. Entonces, en virtud de la pregunta, es la aparición de conventillo, la letra D de dedo. D. D. ¿Con cuál de los siguientes conceptos es asociada la Constitución de 1925? Como una constitución autoritaria, federalista, presidencialista, parlamentaria o presidencialista. Bueno, hasta la fecha, desde el año 1925, la Constitución no se había modificado hasta en el gobierno de Pinochet, que se hace una modificación a la Constitución en el año 1980. En Chile se ha intentado modificar en los últimos años 2 veces la Constitución sin los resultados.
Desde 1925 hasta la fecha, se ha caracterizado los conceptos de que la Constitución chilena está asociada fundamentalmente que todo el poder está concentrado en el presidente de la República. ¿Se acuerdan? Que en el principio yo dije que para unos efectos era presidente de la República y para otros efectos era el jefe de Estado. Bueno, en Argentina tienen gobierno federal, que ya tienen un presidente que se encarga de la cosa política del país y tienen una vicepresidenta que se encarga de las cosas administrativas del país. En Chile el presidente administra políticamente y administrativamente a la nación. Entonces se constituye, bueno, el concepto social o constitución de 1925, habiendo dicho esto, que está todo concentrado en el presidente. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Autoritaria. La de presidencialista. Exacto. El presidente en Chile y la constitución de hoy día es presidencialista, no es parlamentaria. En Europa se ocupa las constituciones parlamentaristas donde el primer ministro hace la labor de presidente. Hay un primer ministro y un presidente. Eso es parlamentarismo. Y federal es como Argentina. Argentina es un gobierno federal, donde cada parte tiene su autonomía. O sea, como en Chile las regiones, si fueran federales, como son administradas por el GORE gobernaría la región y generaría leyes propias en concordancia con la ley nacional. Por eso en Argentina las regiones son casi autónomas, no tienen mucha relevancia con el gobierno central. En cambio, en Chile el presidente, cuando se eligieron gobernadores para que fueran personas independientes elegidas por la comunidad, pero se conservó que el presidente igual pudiera colocar un delegado presidencial. O sea, sigue teniendo injerencia, no deja que gobiernen las regiones en forma autónoma, que es una pelea hoy día que se pide la autonomía de la región. Entonces, como bien lo dijo usted, el concepto asociado a la Constitución de 1925 y a la actual es el presidencialismo. 21. En Chile, el impacto de la crisis económica de 1929 se manifestó con la caída de las exportaciones y cierre de cientos de oficinas salitreras, lo que habíamos explicado anteriormente. La situación anterior provocó de la vuelta de miles de personas a las grandes ciudades, de la vuelta de miles de personas a las zonas rurales, ida de miles de personas a las costas o ida de miles de personas al altiplano. ¿A dónde Tendría que vuelve ser la la A. mayoría de las personas? Exacto, ¿no es cierto? Porque lo habíamos dicho, eso provocó la concentración de la cuestión social en conventillos, porque todo, aquí ya hubieron algunos que volvieron a sus pueblos de origen a seguir la labor campesina, pero la gran mayoría se quedó en las grandes ciudades, en las grandes ciudades. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. 22. La Corfo fue creada por el Estado chileno en el contexto de la aplicación del modelo económico. Corfo es la Corporación de Fomento y la Producción. Eso significa Corfo. Y la Corfo es una agencia del gobierno de Chile que es dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y tiene a cargo apoyar el emprendimiento, la innovación, la competitividad en el país, con el objetivo de promover una sociedad más justa y mejores oportunidades de desarrollo para todos. Esa es la misión de la Corfo.
Entonces, ahora viene la pregunta. La Corfo fue creada en el Estado chileno en el contexto de la aplicación de un modelo socialista, neoliberal, exportador o desarrollista. ¿Para qué piensa usted que fue creada para la Corfo? Yo repito, Desarrollista, la D. ¿sí? La D de dedo, Sí. exacto. Fue en el contexto de un modelo desarrollista. Quería la Corfo que apoyar al, al turismo, a la empresa, para que hubiera un emprendimiento y una competitividad en el país para tener eh, empresarios pyme o mi pyme más competitivas en educarlo. Hoy día la Corfo apoya mucho a sectores, a diferentes sectores. ¿Cuál es la búsqueda de la Corfo? Hacer que el país se desarrolle. Por ejemplo, hoy día con la revolución tecnológica, hoy día avanzamos hoy día estamos avanzando hacia la revolución de la inteligencia artificial, que viene acelerada, sin perjuicio que todavía está el tema de la revolución tecnológica. La Corfo, a través de Cercotec o de FOSI, lo que busca es generar capacitación y planes desarrollistas, entregarle recursos a aquellos que postulan a diferentes proyectos para poder levantar sus empresas y hacerlas más fuertes y más competitivas. La Corfo tuvo fundamental tarea en apoyar a los exportadores chilenos, pero aún teniendo una de las condiciones de ayudar al modelo exportador, la Corfo no exporta. La Corfo lo que hace es apoyar a los exportadores, porque ahí se puede producir una confusión. La Corfo tiene una misión y un modelo económico desarrollista, que el país se desarrolle y que sus pequeños empresarios puedan ser más competitivos con los de la región. Una consecuencia de la reforma agraria implementada en Chile durante la década de 1960 fue la distribución de parcelas a campesinos sin tierra, la concentración de tierra en grandes latifundios, el aumento de los problemas de exportación y el desarrollo de la industria agroganadera. ¿Tiene alguna noción de lo que era la reforma agraria en Chile? No, profe, no. La reforma agraria consistía fundamentalmente en la distribución de parcelas a campesinos sin tierra. Por ejemplo, existían los latifundios, dueños de fondos que tenían, no sé, vamos a exagerar, 500 hectáreas de terreno. Y estos latifundistas tenían 500 hectáreas de terreno y tenían un par de inquilinos que después se convirtieron en medieros, ¿no es cierto? Pero él nunca logró hacer que la tierra produciera más del 10% de las 500 hectáreas, con suerte, no sé, por el 1%, 5, 10, 20 hectáreas. Entonces el presidente de Chile, en el año 1962, promulgó la primera ley de reforma agraria, que era la 15.020, la que permitió redistribuir las tierras, primero estatales, entre campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en el campo. O sea, todos aquellos terrenos que eran del Estado y que no estaban siendo ocupados y que eran latifundios del Estado, el Estado los repartió entre campesinos. Y dijo, y aquí tenéis 5 hectáreas, tú tenés 5, tú tenés 5, y la repartía en partes iguales. Pero con la misión de que ustedes van a producir para que haya producción de alimentos para el país.
Y después, en el año 1973, el presidente Salvador Allende instaura, o sea, primero en el año 1964 a 1968, el presidente Eduardo Frei Montalva, padre del último presidente Eduardo Frei en Chile, define que la reforma agraria no solamente se va a hacer en terrenos fiscales, sino que se va a expropiar el terreno a todos aquellos dueños de fondos que eran particulares y que se iba a repartir en partes iguales. O sea, la mitad era para el latifundista, el dueño del fondo, y la otra mitad se repartía en partes iguales para sus trabajadores, con título de dominio y todo. Pero no se logró implementar eso hasta cuando llega el gobierno de Salvador Allende, en el año 1970, que fue derrocado en el 1973 por el golpe de Estado en Chile. Este presidente aplica la reforma agraria y le expropia los terrenos a los dueños de fondos, entregándole la mitad y la otra mitad, si él tenía 10 trabajadores, de la repartía entre los 10 trabajadores que tenía, dándole partes iguales con derechos y títulos de dominio. Bueno, ahí algunos empleadores, basándose en la ignorancia de sus trabajadores, les mintieron y les dijeron que el gobierno les quería quitar las tierras y hacían pelear entre trabajadores con trabajadores. Pero la reforma agraria fue eso, ¿ya? La distribución primero en el gobierno de Jorge Alessandri de tierras fiscales para los obreros y darles parcelas para que hicieran producción campesina de hortalizas y etc. Y la reforma agraria lo que buscaban era solucionar dos problemas interrelacionados. Primero, la concentración de la propiedad en grandes latifundios, o sea, pocos dueños. Habían regiones donde los dueños de esa región eran 4 o 5. Y lo que buscaba, por un lado, era distribuir esas tierras. Lo que pasa hoy día en Chiloé. Hoy día pasa eso en Chiloé. La isla de Chiloé, el 90% corresponde a latifundistas como la familia Piñera y a don Mario Kreuzberger, llamado don Francisco. Bueno, Sebastián Piñera ocupó la isla porque, como era el dueño de la TAM, logró generar el primer aeropuerto sin competencia para poder generar turismo y también llevar mercadería hacia la isla, que le da un cierto sentido de adelanto. Pero hasta hace unos 20 años atrás, Chiloé era la gran productora de papas para Chile. Ahí se producía el 80-90% de producción de papas y abastecía. Cuando estos señores latifundistas se apropian de la tierra, Chiloé dejó de ser la gran productora de papas y hoy día los campesinos están hacinados en territorios chiquititos. Hoy día el latifundio volvió a la zona de Chiloé, entre otras zonas, estoy poniendo como ejemplo esa nomás. Y lo otro que buscaba la reforma agraria era la baja productividad agrícola, debido a que, como empezó a crecer el empleo en las empresas y la especulación con los precios de la tierra, buscaba la reforma agraria en que la gente no emigrara toda a la ciudad, porque la ciudad se tiene que alimentar y si no hay campesinos que labran y producen en la tierra, tendríamos la opción de comprarla afuera nomás, pero a un costo más alto. Entonces, la reforma agraria buscaba dos cosas: reducir que los dueños de la tierra fueran muy pocos, y segundo, mitigar un poco e incentivar a los campesinos que se quedaran en el campo, entregándole tierra para que siguieran produciendo. Pero eso era la reforma agraria, era la distribución de parcelas a campesinos sin tierra. Por lo tanto, habiendo aclarado esto, ¿cuál sería la alternativa correcta aquí, segundo? La APU, profe, la distribución de parcelas a Exacto. campesinos sin tierra. Sí.
24. Durante el gobierno militar se desarrollaron una serie de reformas económicas neoliberales, las que se caracterizaron porque el Estado... A ver, primero, no sé si entiende el concepto de neoliberalismo. ¿Se entiende el concepto de No, profe. neoliberal? El neoliberal es una política económica que nace en Inglaterra a, a principios del siglo XX y que se fue implementando en algunos países. ¿Cuál es la misión del neoliberalismo? Es reducir el Estado a la mínima expresión, o sea, hacer un Estado chiquitito, y el Estado solamente es subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? Que el Estado hace lo que los privados no pueden hacer. Me explico. Si el Estado no puede generar una salud de calidad para todos, el Estado le entrega la administración de la salud a los privados. En una economía neoliberal se trata entonces de reducir el Estado a la mínima expresión donde el Estado no tenga mayor injerencia, sino que sea un ente regulador chiquitito, porque antiguamente, antes de que llegara esta política neoliberal a muchas partes del mundo, el Estado era dueño de industrias, de empresas. En Chile había muchas empresas que eran del Estado, ferrocarriles del Estado, línea aérea nacional que era LAN, la compañía Acero del Pacífico, la empresa marítima del Estado de Chile, que era la dueña de muchos barcos, que esos barcos, cuando se iba de viaje a la zona austral, aquí te cobraban el pasaje y el Estado corría con el almuerzo, el desayuno y todo. Y estas empresas fueron vendidas por el gobierno militar a precios ridículos e irrisorios entre amigos y conocidos para que ellos administraran empresas que eran del Estado. O sea, ellos heredaron empresas del Estado a precio huevo. Y, y estas personas entonces empezaron, el gobierno liberal todo el gobierno neoliberal lo que busca es reducir el costo a cero, o sea, llevar el costo social a cero. El Estado gaste lo menos posible en apoyo a las personas, en vivienda, o sea, es tratar una buena administración neoliberal es que ojalá su gasto del Producto Geográfico Bruto sea lo más cercano a cero. Imposible. Habiendo dado una explicación muy sintética o muy breve respecto de lo que es neoliberalismo, nos pregunta en qué se caracterizó el Estado porque vendió las empresas estatales, en la alternativa B, porque compró empresas privadas, porque vendió a empresas extranjeras, o D, porque compró empresas extranjeras. Sería la A, profe. Exacto. Entonces, los gobiernos neoliberales están basados en la convicción de una economía de libre mercado, donde el mercado regula, donde los precios los coloca el mercado. Cuando no existía una economía más proteccionista antiguamente, y esa política proteccionista le colocaba el precio a las necesidades básicas, o sea, el pan no podía tener un precio mayor de, el agua no, las necesidades. Hoy día no. Si la gente consume más pan, a mayor demanda, mejor precio. Mientras más pan coman, más le sube el precio nomás. Entonces, basado en la convicción de una economía de libre mercado donde el Estado no es propietario de los medios de producción, sino que quedan en manos de privados, entendiéndose que el Estado debe reducirse significativamente y es el mercado el que regula. O sea, ¿quién es el mercado? Todos nosotros, el que compra y el que vende. Y hay una persona que
hay mucha producción de manzanas, las manzanas van a bajar de precio. Por lo tanto, la gente va a comprar donde esté más barata. No se va a fijar en el calibre, en la calidad ni en nada. Entonces, efectivamente, el gobierno militar, como una serie de sus reformas económicas neoliberales, se caracterizó porque vendió la mayoría de las empresas estatales. Hoy día quedan muy pocas empresas estatales. Dentro de ellas está Petro, que es la compañía de petróleo de Chile, está la compañía Acero del Pacífico, y las demás son de administración compartida, como Metro, es del Estado, pero con una administración compartida. La última. De las siguientes situaciones, ¿cuál de ellas caracteriza el mercado laboral chileno en la actualidad? La inamovilidad laboral, la flexibilidad laboral, la sindicalización o la innovación. Mercado laboral es cómo la empresa hoy día regula la contratación de trabajadores. Cuando a usted lo contratan, ¿existe una inamovilidad o existe una flexibilidad laboral, una sindicalización poderosa o innovación? Tendría que ser la B, profe, la flexibilidad laboral. Exacto, esa es la, la situación que caracteriza el mercado laboral hoy día. Antiguamente había inamovilidad, usted entraba a una empresa y se jubilaba en ella, duraba toda la vida. Hoy día usted entra a una empresa y con este tema del neoliberalismo, de la libre competitividad, llega un empleador grande, hace zumbar una empresa chica y eso primero también genera inestabilidad. O sea, para desayunar. Y no mi nieta. Entonces, efectivamente, es la inamovilidad, o sea, la flexibilidad laboral, la sindicalización en Chile y en los países de América es bajísima, no así en Europa. Y la innovación, la verdad que los empresarios en Chile son muy pocos los que innovan. Ellos lo que les interesa es la flexibilidad laboral y es poder despedir con la mayor facilidad que tengan y ojalá evitar tener que pagar indemnizaciones. O sea, el tema laboral en Chile es muy, muy flexible. No se garantiza una estabilidad laboral en las personas. Usted hoy día entra a una empresa y no sabe si esa empresa va a estar el otro mes porque llegue una más grande y la haga desaparecer. Y al hacerla desaparecer, por ejemplo, aquí el tema de la tecnología va a hacer desaparecer a todas las empresas de retail. Va a desaparecer Almacenes París, va a desaparecer bueno, ya está desaparecida la tienda Falabella, porque hoy día la gente compra en el comercio electrónico y está eBay que vende y que manda, está Mercado Pago, que es un gigante, y ellos venden más barato porque no tienen que pagar vendedores, tienen empresas de almacenamiento, hacen la logística de distribución, tienen los cross-docking, que son los puertos de transferencia. Llega un camión de 20 toneladas con producto, entra a la bodega y por la otra parte de la bodega hay 20 camiones chiquititos y dentro de eso hay una logística que hace que los camiones, uno salga para Las Condes, otro para allá, otro para San Bernardo, no sé. Y en la tarde en la bodega no hay nada, está pelada. Es, esa es la flexibilidad que existe en Chile. En términos generales, muy bien la respuesta que dio, que es la flexibilidad laboral. ¿Cómo le fue en las que respondió, en las que había respondido, no en las que no había respondido? ¿Cómo considera que le había ido? Bien, Perdón. jefe, todo bien. Ya, pues bueno, la próxima semana va a haber una clase de matemática y es importante que entren todos porque la clase de matemática es una de las que complica a la mayoría de los alumnos.
Así que están invitados Sí. para el próximo sábado, estamos a 11, el sábado 18, para que participen de la clase de matemática con el profesor Hugo Mario Correa. Agradecer a usted su apoyo y responsabilidad y compromiso, entendiendo que hay personas que por temas laborales no pueden estar presentes en la clase. Su apoyo en esta clase es segundo. Así que muchas gracias por apoyar y me alegro que tenga una evaluación que le ha ido medianamente bien. ¿Preguntas, consultas, dudas antes de terminar la clase? No, profesor, todo claro. A Ok. repasar un poco nomás. Sí, bueno, esta clase va a quedar grabada y la vamos a enviar seguramente en la tarde para aquellos que no pudieron participar. Gracias nuevamente, segundo, y bueno, éxito. Y un buen descanso Vale, el fin profesor, de gracias. semana. Chao, chao. Gracias, un abrazo. Chao. ¿Ah? ¿Qué, papi?